Una excelente noche para todos. La Sociedad Científica Expedientes Médicos Medicina basada en la evidencia les da la bienvenida a una nueva edición del Programa Científico Nacional Internacional Urgencias y Medicina Interna enfocado en endocrinología en su capítulo 1, estructurado con un contenido claro y puntual de situaciones registradas potencialmente mortales al momento en que un paciente ingresa a los servicios de urgencias y consulta externa. Damos inicio de esta forma dándole la bienvenida al doctor Andrés Felipe García Ramos, médico internista e endocrinólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, quien nos estará compartiendo el tema Tormenta Tiroidea. Doctor, de antemano, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Expedientes Médicos. Bueno, muchas gracias a Expedientes Médicos por esta gran invitación. Mi nombre es Andrés Felipe García, yo soy médico internista, endocrinólogo, tengo una maestría en endocrinología oncológica, actualmente laboro en la ciudad de Cali, en la Clínica de Occidente, Hospital Universitario del Valle y Clínica Imbanaco. Soy el director científico de este diplomado de endocrinología y para mí es un gran honor que ustedes participen y que aprendan mucho de todos los grandes ponentes que tenemos en el diplomado. Y vamos a hablar hoy de un tema supremamente interesante que es la tormenta tiroidea. Es un tema muy interesante porque a pesar de ser una patología de baja prevalencia, es una patología con un riesgo de mortalidad supremamente alto y tenemos que estar muy bien preparados para actuar en cada momento. Vamos a empezar entonces hablando de este tema y vamos a empezar con un caso clínico que creo que es más fácil que nos podamos aproximar a nuestros pacientes en la vida real viendo ejemplos de la vida real. Esta es una paciente que tuvimos este año en una de las clínicas donde trabajo con un antecedente de una enfermedad de Graves, es decir, una paciente que tiene anticuerpos contra el receptor de TSH que se pegan a su glándula tiroidea y aumentan la actividad y la síntesis de hormonas tiroideas. Esta paciente ya conocía su diagnóstico, estaba previamente en manejo con metimazol, pero tuvo una condición particular y es que tuvo un evento transitorio de mucho estrés psicológico por el fallecimiento de su padre. Y a esto hay que sumarle que en todo este proceso la paciente presentó una baja adherencia a la toma del metimazol. Cuando la paciente la recibimos en urgencias o la reciben en urgencias los médicos internistas y urgenciólogos y médicos generales, encontraron que era una paciente que tenía una temperatura en 38 grados, que tenía una frecuencia cardíaca de 132 latidos por minuto, sin ninguna arritmia identificada en ese momento, que estaba agitada levemente desde el punto de vista neurológico y que adicionalmente manifestaba que había tenido episodios de vómito y diarrea. Dentro de los estudios que se le solicitaron al ingreso, la paciente tenía una TSH muy suprimida en 0.002, con una T4 libre y una T3 libre significativamente elevadas, inclusive la T3 en un valor que superaba el límite de detección de la prueba. Y algo muy importante es que teníamos anticuerpos contra el receptor de TSH o TRAPS positivos en títulos altos. Se consideran títulos altos cuando están mayores a 20. Entonces empecemos con este caso y a medida que vamos desarrollando la presentación vamos a ir recordando algunos puntos importantes del caso. Pero entonces empecemos definiendo qué es tirotoxicosis. Es importante definir la diferencia entre tirotoxicosis y entre tormenta tiroidea y entre hipertiroidismo, porque estas definiciones al final nos van a permitir enfocar a nuestros pacientes. Entonces resulta que yo puedo tener un paciente con tirotoxicosis subclínica, es decir, paciente que tenga síntomas leves de exceso de hormonas tiroideas, ¿cierto? Que tenga un poquito de palpitaciones, temblor distal o que realmente no tenga muchos síntomas. Pero puedo tener el espectro más severo de la condición de la tirotoxicosis que conocemos como tormenta tiroidea. Pero esta tormenta tiroidea se caracteriza específicamente porque hay una disfunción multiorgánica. Hay muchos órganos que empiezan a fallar asociado al exceso de hormona tiroidea, que ya vamos a ver por qué desde el punto de vista metabólico puede generar tanto compromiso desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista gastrointestinal y puede afectar absolutamente todos los sistemas de nuestro organismo. Entonces, para empezar a hablar de la definición de tormenta tiroidea, tenemos que tener claro que es una condición que amenaza la vida del paciente y tiene tasas supremamente altas de mortalidad si yo no actúo tempranamente y si no actúo, digamos, con las
requerimientos necesarios desde el punto de vista de líquidos en mi paciente, de los medicamentos que necesita absolutamente mi paciente en ese momento, que ya vamos a ver cuáles son. Casi siempre, en la mayoría de pacientes, hay un disparador que puede ser estrés físico o mental severo, ¿cierto? O que puede ser, mediado sobre todo por suspensión del medicamento que venía recibiendo. Pero este estrés físico o mental siempre es muy importante interrogarlo. En el caso de nuestro paciente, tenía el fallecimiento de su padre como un estrés mental probablemente, y con un factor muy importante, y era la suspensión o la toma errática del metimazol. Y como les decía anteriormente, la tormenta tiroidea se va a caracterizar por la falla multiorgánica de diferentes sistemas. Entonces sigamos con el tema de la definición. Recuerden que una cosa es hablar de tirotoxicosis hipertiroidea y tirotoxicosis no hipertiroidea. ¿Dónde está la diferencia de estas dos? La tirotoxicosis hipertiroidea, yo voy a tener un aumento en la síntesis de las hormonas tiroideas. Ejemplo, el paciente con enfermedad de Graves tiene unos receptores en la glándula tiroidea que son receptores para TSH. Tengo unos anticuerpos que son anticuerpos que se pegan al receptor de TSH y van a generar un estímulo constante en la glándula para producir más hormonas. Entonces yo ahí estoy aumentando la síntesis y aumentando por ende la liberación. Entonces es una tirotoxicosis hipertiroidea. Pero está el otro escenario, que es la tirotoxicosis no hipertiroidea. El ejemplo más clásico es la tiroiditis. Aquí, ¿qué sucede? Hay una inflamación de la glándula, y para ponerlo en términos burdos, la glándula se vomita y tira todas esas hormonas acumuladas, las tira al torrente sanguíneo, pero ella no está aumentando su síntesis. ¿Por qué es importante identificar entre una u otra? Porque a la hipertiroidea eventualmente me va a servir ponerle tratamiento con antitiroideos que van a bloquear la síntesis, pero a la tiroiditis, que se inflamó y ya botó todo su contenido al torrente sanguíneo, pues probablemente no me sirva de nada bloquear su síntesis porque la síntesis no está aumentada. Y aquí volvemos a la definición de tirotoxicosis como un síndrome clínico asociado al exceso de hormonas tiroideas, y a la tormenta tiroidea como la disfunción multiorgánica asociada al exceso de hormonas tiroideas. Y estas definiciones es importante tenerlas en cuenta. Y como ya lo mencionamos, aquí solamente quiero recordar que la primera descripción de tormenta tiroidea se denominó la crisis del bocio exoftálmico en 1926. Probablemente un paciente con enfermedad de Graves, que tienen orbitopatía asociada, que tienen bocio, ¿sí?, que es una de las características de la enfermedad de Graves, y en este escenario fue donde se describe por primera vez. Entonces ahora vamos a la epidemiología. Veamos que no es muy frecuente, más o menos 1 a 2% de los ingresos por hipertiroidismo a urgencias pueden ser por, una tormenta tiroidea. Miren que la prevalencia realmente es baja, y con una incidencia también baja de 0.57 a 0.76 casos por cada 100.000 personas año. También importante, es mucho más frecuente en mujeres que hombres, y el promedio de edad de estas mujeres está en 43 años. No significa que no puede presentarse en pacientes más jóvenes ni en pacientes más adultos, pero generalmente a los 43 años. Y miren, en Colombia más o menos hay una descripción de 0.2 casos por cada 100.000 habitantes, y una mortalidad que, como les decía, puede oscilar entre un 10 y 30%, una mortalidad muy grande. Sin embargo, si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas tempranamente, esta mortalidad puede disminuir de forma significativa. Entonces pasemos ahora un poco a recordar la fisiología de las hormonas tiroideas, que es demasiado importante para poder entender esta entidad. Recordemos que en el hipotálamo tenemos un núcleo importante, que es el núcleo paraventricular. En el núcleo paraventricular del hipotálamo, que lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, vamos a tener la producción de TRH. La TRH va a ir a la hipófisis anterior o adenohipófisis y va a actuar específicamente en las células tirotropas que se encuentran en esta localización. ¿Cuál va a ser su función? Estimular la producción de TSH, ¿sí? Estimular la producción de TSH. Esa TSH va a viajar por circulación sistémica y va a llegar a la glándula tiroidea.
En la glándula tiroidea vamos a tener unos receptores en la membrana basal de la célula folicular de la tiroides que son receptores para TSH, ¿cierto? Es importante recordar que estos receptores son receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Como segundo mensajero tienen AMP cíclico, a proteína GS, ¿cierto? Entonces, al tener esta estimulación del receptor de TSH, se van a producir unos procesos intracelulares que básicamente van a estar mediados por AMP cíclico y van a generar la síntesis o la producción de una proteína muy importante que es la tiroglobulina. Esa tiroglobulina posteriormente va a pasar al coloide a través de la membrana apical y se va a depositar en el coloide. Vámonos para otra parte. Para la síntesis de hormonas tiroideas todos sabemos que es supremamente importante el yodo, ¿sí? Recordemos que hay una gran cantidad de yodo intracelular en la célula folicular y una poca cantidad de yodo a nivel sérico, a nivel circulante. Por ende, va a necesitar un mecanismo de transporte activo secundario y esto lo va a poder lograr a través de un sintransporte que se llama el sintransporte sodio-yodo, que va a permitir que entre yodo junto con el sodio a la célula folicular a través de la membrana basal de la célula folicular. Una vez ese yodo entra a la célula folicular, posteriormente, por una proteína también muy importante que se llama pendrina, va a generar que ese yoduro entre al coloide de la célula folicular. Entonces ya tenemos yodo adentro del coloide y ya tenemos tiroglobulina adentro del coloide, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ese yodo, digamos, va a pegarse a los residuos de tirosina de la proteína tiroglobulina. Recuerden que la tirosina es un aminoácido, se pega a esos residuos de tirosina y va a crear el DIT y el MIT, la monoyodotironina y la diyodotironina, ¿sí? Posteriormente se van a ensamblar ya sea 2-diyodotironina formando la T4, ¿sí? O se va a ensamblar una diyodotironina con una monoyodotironina formando la T3, ¿listo? Se forma más T4 que T3 y posteriormente estas hormonas van a salir al torrente sanguíneo más o menos en una proporción más o menos 85 a 90% de lo que va a ir al torrente sanguíneo es T4 y una cantidad menor entre el 15 y el 10% va a ser T3 lo que va a ir al torrente sanguíneo y que ya estas van a tener su efecto a nivel periférico en diferentes órganos, llámese cerebro, corazón, riñones. En absolutamente todos los órganos va a tener efecto las hormonas tiroideas. Entonces ahora sí, vámonos para la periferia. Recuerden que la hormona metabólicamente activa van a ser las hormonas libres. Y recuerden que las hormonas tiroideas viajan pegadas a las globulinas transportadoras de tiroxina, a la transtirretina y a la albúmina en mayor cantidad. Las hormonas libres van a estar en menor cantidad. Y ese dato es supremamente importante por algo que vamos a ver más adelante. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que la hormona que tiene mayor metabolismo activo, casi en mayor proporción, es la T3. Por eso periféricamente la T4 se tiene que convertir en T3 para poder actuar en los receptores nucleares, aunque hoy hay descritos algunos receptores citoplasmáticos para hormonas tiroideas, pero los más importantes probablemente sean esos receptores nucleares donde va a actuar la T3. Entonces yo necesito unas desyodasas, que son las desyodasa 1 y 2, que se encargan de actuar específicamente en unos carbonos de esas hormonas, desyodarlos y convertir esa T4, convertirla en T3. Cuando yo tengo esa T3, esa es la que va a tener un efecto a nivel de todos esos tejidos y a nivel de todos esos receptores nucleares para generar transcripción de proteínas y para generar diferentes procesos desde el punto de vista de acelerar el metabolismo. Entonces es sumamente importante recordar esto, porque en cada uno de estos puntos que yo les mencioné vamos a tener un medicamento que va a actuar ahí para intentar proteger, intentar mediar o mitigar todo este proceso fisiológico o fisiopatológico anómalo cuando tenemos una tormenta tiroidea.
Entonces miremos, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Hemos mencionado algunos, pero no se nos puede olvidar los factores desencadenantes desde el punto de vista clínico. Las infecciones son uno de los factores desencadenantes que siempre hay que tener en cuenta. Inclusive algunas guías recomiendan que si yo tengo un paciente con tormenta tiroidea, tengo que darle tratamiento antibiótico empírico porque es altamente probable que haya una condición infecciosa que esté precipitando este evento. También, como lo dijimos, la suspensión de tratamiento en pacientes que tienen una enfermedad establecida. Muy importante interrogar al paciente o a sus familiares por el consumo de amiodarona, ¿cierto? Importante descartar siempre embarazos en estos pacientes. Importante descartar que hayan tenido, digamos, un trauma asociado y que esto pueda estar desencadenando, digamos, como todo este proceso y esta falla multiorgánica. Pero también aquí es importante, cuando yo hago las escalas para ver si mi paciente tiene una tormenta tiroidea, siempre tener en cuenta que yo puedo tener otra condición aparte que me esté haciendo sobreestimar la escala, que ya vamos a ver cuáles son esas escalas que voy a utilizar. Pero miren un dato muy importante, entre el 25 y el 43% de los pacientes no vamos a lograr identificar un desencadenante claro, ¿sí? Entonces aquí digamos que nos toca ser muy acuciosos desde el punto de vista del examen físico y del interrogatorio al paciente para poder ser más precisos, digamos, en el diagnóstico. Entonces, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de la fisiopatología? ¿Sí? Eventualmente va a haber un aumento de los receptores adrenérgicos, porque acuérdense que las hormonas tiroideas generan un aumento de los receptores adrenérgicos. Por eso el paciente, cuando tiene ese exceso de hormonas tiroideas, puede tener la frecuencia cardíaca aumentada o puede haber arritmias cardíacas. Miren, por ejemplo, el caso de la paciente, ¿cierto?, que tenía una frecuencia cardíaca en 132. Estos pacientes tienen un aumento de la lipólisis, por eso, digamos, aumenta la producción de energía térmica y casi el 100% de estos pacientes, la gran mayoría, van a llegar con temperatura elevada si estamos en el escenario de una tormenta tiroidea. También es importante que aquí, eventualmente por la falla multiorgánica, por patología gastrointestinal asociada, puede haber una disminución de la depuración hepática y también por el impacto hemodinámico a nivel renal, puede haber una alteración en la depuración de estas hormonas tiroideas a nivel renal y esto puede generar, digamos, mayor concentración de hormonas tiroideas. Y también recuerden que las hormonas tiroideas, como lo mencioné anteriormente, viajan pegadas a unas proteínas, a las globulinas transportadoras de tiroxina, a la transtirretina y a la albúmina, y esas proteínas se pueden saturar. Por ende, va a haber más concentración de hormonas libres. Cuando yo tengo gran cantidad de hormonas libres, pues su efecto probablemente desde el punto de vista desde el punto de vista hormonal va a ser mayor y va digamos, a generar una expansión más grande de todos estos procesos fisiopatológicos. Desde el punto de vista de la etiología, lo más frecuente en un 90% es la enfermedad de Graves, como esta paciente que les mencioné, pero también hay otras condiciones como el adenoma tóxico, como el bocio multinodular tóxico, como una tiroiditis subaguda o medicamentosa. Muy importante el consumo de amiodarona. Ojo con el consumo de amiodarona, que puede desencadenar a algunos pacientes tormenta tiroidea, y van a haber algunas otras causas más raras, pero en general, en su orden, enfermedad de Graves, tiroiditis subaguda y una combinación ahí también entre bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. Es muy importante la clínica del paciente porque al final el diagnóstico de tormenta tiroidea no me lo hacen los exámenes, no me lo hace la TSH, no me lo hace la T4 libre ni la T3. El diagnóstico de tormenta tiroidea es absolutamente clínico, absolutamente clínico. Como les dije, todos estos efectos van a ser a nivel sistémico, entonces vamos a tener un paciente que desde el punto de vista cardiovascular puede tener taquicardia, puede tener falla cardíaca, puede tener arritmias ventriculares inclusive, puede tener fibrilación auricular. Es un paciente que va a estar hipertérmico generalmente, con diaforesis, se va a quejar de pérdida de peso, desde el punto de vista gastrointestinal, presentar náuseas o vómito como el paciente, puede presentar ictericia, puede presentar falla hepática. Neurológicamente, generalmente estos pacientes están muy ansiosos y con temblor distal. E importante, hallazgos clínicos que nos ayuden a orientar la etiología. Ejemplo, si el paciente tiene orbitopatía asociada, si tiene un gran bocio, pues probablemente estemos en el contexto de una enfermedad de Graves. Pero si es una paciente que tiene un cuadro clínico reciente, que a la palpación tiene dolor en la glándula tiroidea, que adicionalmente refiere que tuvo un episodio viral reciente, pues ahí tengo que pensar probablemente más
hacia una tiroiditis subaguda que hacia una enfermedad de Graves. Y miren todos estos hallazgos clínicos, que es muy importante que al examen físico los tengamos en cuenta, que examinemos bien a mi paciente, que le revisemos los ojos, las manos, las piernas, y que a todo paciente hagamos un examen físico de la glándula tiroides para ver sus características, si tiene nódulos, si es multinodular, si se palpa el bocio, y de esta forma orientar un poco la etiología. Entonces vamos al diagnóstico, y como les mencionaba, el diagnóstico es clínico, y una de las escalas más viejas y más utilizada es la escala de Bruch y Wartowski, que tiene los siguientes puntos. Vamos a tener dentro del primer punto la temperatura, ¿cierto? Vamos a tomar la temperatura en todos nuestros pacientes. Vamos a evaluar el sistema nervioso central, cómo está el Glasgow de mi paciente, si está agitado, si está en coma, si está estuporoso, ¿cierto? Si tiene disfunción gastrointestinal, ¿sí? Vamos a evaluar historias precipitantes, como en el caso de nuestra paciente que tenía un componente precipitante por abstinencia del consumo de los medicamentos y por el estrés psicológico, y vamos a evaluar la parte cardiovascular, si tiene taquicardia, falla cardíaca o si tiene fibrilación auricular. Y ojo, muy importante en el paciente con falla cardíaca, que tenemos que tener algunas precauciones en términos del manejo. Entonces nosotros cogemos esta escala, está muy fácil de buscar, pueden tomarle foto de las diapositivas o simplemente uno coloca en Google escala de Bruch y Wartowski calculadora, y es muy sencilla de calcular con todos estos datos que te va pidiendo. Entonces, si el paciente en la escala tiene menos de 25 puntos, es muy poco probable que tenga una tormenta tiroidea. Si el paciente está entre 25 y 44, es probable o inminente que el paciente pueda desarrollar una tormenta tiroidea. Pero si tengo un paciente que tiene más de 45 puntos, es altamente sugestivo de una hormona tiroidea. Y ojo, ¿por qué es importante esta escala de Bruch y Wartowski? Porque miren que en ningún momento tienen en cuenta cómo está la TSH, cómo está la T4 libre y cómo está la T3, ¿cierto? Por eso, si ustedes están, por ejemplo, haciendo el rural, están en un pueblo lejano o están simplemente en una institución en la cual pasa mucho, no pueden tener la TSH y T4 libre rápido, pues si yo tengo el examen físico, mi paciente con orbitopatía, bocio, y le hago esta escala y me da positiva, no tengo que esperar la TSH y la T4 libre para iniciarle tratamiento a mi paciente, y esta es la gran ventaja de esta escala. Vamos a ver otra escala que sí es indispensable tener las hormonas tiroideas medidas, pero en esta escala puedo hacerlo desde el punto de vista clínico. Listo. Y otra cosa muy importante antes de pasar a la otra escala es que hay algunos pacientes que pueden tener tormenta tiroidea apática, sobre todo los pacientes adultos mayores. No es el cuadro clínico típico del paciente con taquicardia, acelerado, sino que probablemente puede estar estuporoso, casi en coma. Entonces hay que tener, digamos, mucha precaución con estos pacientes adultos mayores, que se nos puede causar, meter por ahí una tirotoxicosis apática, y es muy importante, ¿cierto? Lo que les mencionaba, importantísimo mirar aquí cuál es el riesgo relativo de cada uno de los signos. Miren que la fiebre puede estar tanto en tirotoxicosis como en tormenta, pero la mayoría de pacientes, casi el 100% de los pacientes con tormenta tiroidea van a tener elevación de la temperatura. Y miren que la taquicardia tiene un riesgo relativo importante para diferenciar, digamos, entre más alta esté la frecuencia cardíaca, es probable que estemos más hacia una tormenta tiroidea, y de hecho en la escala de Bruch y Wartowski la frecuencia cardíaca alta puntúa significativamente alta. Entonces vamos a ver la otra clasificación, que es la clasificación japonesa, ¿cierto? Entonces miren que aquí es indispensable la presencia de tirotoxicosis con T4 libre o T3 elevadas. Voy a empezar por ahí para poder hacer el diagnóstico. Desventaja con la escala de Bruch y Wartowski, que no necesito los niveles de hormonas tiroideas. Entonces, si yo tengo una combinación de A más B, que es decir, tener T4 o T3 elevadas, y adicionalmente mi paciente tiene alteraciones en el sistema nervioso central, ¿cierto? Más alguna de las otras, temperatura mayor a 38, frecuencia cardíaca mayor a 130 latidos por minuto, o que tenga fibrilación auricular, falla cardíaca con edema agudo de pulmón o afectaciones gastrointestinales, me lo va a clasificar como TS1, que es de diagnóstico definitivo de tormenta tiroidea, ¿cierto? Para la clasificación de TS2, que es diagnóstico sospechoso de tormenta, generalmente tengo que tener asociación de A
más cualquiera diferente de B, es decir, cualquiera diferente alteración del sistema nervioso central. O puedo tener asociación de B más cualquiera de las otras, pero que por alguna razón no tenga T4 o T3 disponibles. Entonces miren que nunca voy a poder hacer el diagnóstico definitivo si no tengo TSH, T4 o T3, digamos, por esta escala. Esa es una pequeña desventaja que tiene esta escala. Generalmente en la práctica clínica utilizamos más Bruch-Wartowski, que digamos estamos más acostumbrados a ella y la utilizamos hace muchísimos años, ¿cierto? Pero miren cómo la guía de la ATA nos recomienda cualquiera de las dos escalas para hacer el diagnóstico. Entonces, esta última diapositiva en términos del diagnóstico es para recordarles que el diagnóstico es clínico, por eso el examen físico del paciente en urgencias es absolutamente importante. Y para los que vean estos videos y que, como les mencionaba, no tengan la posibilidad de medir hormonas tiroideas o por lo menos tenerlas rápido, están en todo el derecho y deben hacerlo, iniciar tratamiento sin tenerlas si la sospecha clínica es alta por cualquiera de las escalas. Listo, entonces aquí el enfoque principal, hacemos las escalas, importante interrogar las causas precipitantes y vamos a ir ahora sí como hacia las ayudas diagnósticas. Entonces sabemos que cuando tenemos un hipertiroidismo, ¿qué va a pasar? Hay un aumento en la producción de hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, acuérdense que en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, hay algo que se llama una retroalimentación negativa. Entre más alta esté la T4 y la T3, van a ir al hipotálamo y van a ir a la hipófisis y van a disminuir la producción de TRH y de TSH. Entonces, por eso, yo siempre que tengo T4 y T3 altas, lo que espero es tener una TSH suprimida por el feedback negativo. Eso es importante en la interpretación de las hormonas tiroideas y no se pueden confundir. Hay algo que también podemos utilizar que es la relación de T3 y T4, pero ojo con estos valores. Si tengo una relación de T3 sobre T4 mayor a 20 nanogramos microgramo, estos son hormonas totales, ojo, no las pueden hacer con las libres, o si las van a hacer con las libres tienen que buscar el punto de corte que cambia dependiendo de las unidades de medida, puede ser de 0.27 o de 2.2 dependiendo de las unidades de medida que esté utilizando. ¿Esto para qué me sirve? Para ver más si es una tirotoxicosis hipertiroidea o es una tirotoxicosis no hipertiroidea, ¿cierto? Para ver si es, por ejemplo, por una enfermedad de Graves, un adenoma tóxico o es un multinodular tóxico o más bien por una tiroiditis o por otra condición diferente que me esté generando una tirotoxicosis no hipertiroidea. También puedo pedirle una gammagrafía de tiroides que me puede orientar, ecografía, que es importante en las personas expertas en ecografía, nos pueden dar muchos marcadores ecográficos, realmente describen un bocio con infierno tiroideo en los pacientes con enfermedad de Graves, también en las arterias tiroideas, ver la velocidad picosistólica también nos ayuda a identificar que es una enfermedad de Graves, pero tiene que ser realmente personas endocrinólogos o radiólogos entrenados en esto, porque si no la descripción puede generar confusión. Hay pacientes que pueden presentar hipercalcemia leve asociada a la tirotoxicosis, algunos pacientes hiperglicemia, en más raras ocasiones hipoglicemias, y pacientes, importante que tengan antecedente, por ejemplo, de diabetes, pueden presentar también o predisponer el riesgo a una cetoacidosis diabética. También importantísimo, algunos de estos pacientes pueden tener insuficiencia adrenal asociada, porque digamos si tengo una patología autoinmune como una enfermedad de Graves, pues eventualmente puede ir acompañada de un Addison con una insuficiencia adrenal primaria o hacer lo que también llaman una insuficiencia adrenal relativa por el exceso digamos de estas hormonas tiroideas. Entonces siempre importante medir el cortisol, idealmente antes de iniciar glucocorticoides. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales del tratamiento? Para que entremos en materia ya en el tratamiento, vamos a revisarlo. Y esto los traigo para que nunca se les olvide lo que tengo que hacer. Yo creo que todos nos acordamos de este personaje con el bloqueo. Entonces, tengo que bloquear la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Adicionalmente, tengo que bloquear la liberación de estas hormonas tiroideas. Adicionalmente, tengo que bloquear
la conversión de las hormonas tiroideas a nivel de circulación periférica. Recuerden, bloquear esa conversión de T4 a T3, porque acuérdense que la T3 es supremamente activa. También tengo que bloquear los síntomas adrenérgicos. Acuérdense que se aumenta la expresión de receptores beta-adrenérgicos, entonces tengo que bloquear los síntomas beta-adrenérgicos. Adicionalmente, tengo que bloquear la circulación enterohepática, ¿sí? Para poder disminuir esos niveles de forma importante. Entonces, importantísimo aquí, tengo que enfriar a mi paciente, tengo que ponerle líquidos endovenosos, antipiréticos si los necesita. Vamos a evitar los salicilatos y vamos a evitar los AINES por una razón importante. El ASA genera que las hormonas tiroideas que viajan pegadas a las globulinas transportadoras de tiroxina y a la transtirretina, si les doy aspirina, se pueden despegar de esa unión y generar más cantidad de hormonas libres. Pero con otro agravante, el otro agravante que se genera es que pueden aumentar la conversión de T4 a T3, entonces debo evitar la aspirina y también debo evitar los AINES por dos razones importantes. Los AINES también a nivel hepático disminuyen la producción de las globulinas transportadoras de tiroxina, entonces si tengo menos globulina para que se pegue la hormona tiroidea, pues su fracción libre va a estar aumentada y sumado al riesgo de presentar falla renal que empeoraría la excreción de estas hormonas tiroideas. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando le voy a dar manejo analgésico a mi paciente. Tengo que tener un grupo entrenado para manejar a un paciente si tiene taquiarritmias, si necesita asistencia ventilatoria, si necesita sedación y vamos a pasar al tratamiento específico. Entonces vamos a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con antitiroideos, que actuemos a nivel probablemente de la TPO de la peroxidasa tiroidea para evitar todo ese proceso de organificación que les expliqué al principio. Esto lo puedo hacer con metimazol o lo puedo hacer con propiltiracilo y ya les voy a mostrar por qué. Anteriormente se decía que era mejor hacerlo con propiltiracilo porque el propiltiracilo desde el punto de vista in vitro tiene una ventaja, es que disminuye un poco la conversión de T4 a T3, ¿cierto? Pero el metimazol no está mal y ya vamos a ver que hay estudios que avalan esto. Podemos utilizar dosis de metimazol de 120 miligramos día repartidos en el día o de propiltiracilo de 500 a 1000 miligramos, dosis inicial y seguimos con una dosis de 250 miligramos cada 4 horas. Recuerden que vienen tabletas de 50 miligramos el propiltiracilo. Entonces con esto voy a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas al administrar estos medicamentos y es muy importante administrarlos de primeros estos medicamentos. Entonces lo que les mencionaba anteriormente, hablábamos y mencionábamos que el tratamiento ideal en la tormenta tiroidea era el propiltiracilo y el metimazol lo dejábamos, digamos, como segunda opción. Sin embargo, este estudio publicado recientemente en el 2023 en pacientes con tormenta tiroidea, unos manejados con metilmazol y otros manejados con PTU, se encontró que no había diferencias significativas, no solamente en la mortalidad, sino en eventos adversos en pacientes tratados con un medicamento o con el otro medicamento. Hoy tenemos vía libre, lo que tengan en su institución pueden utilizarlo sin ningún problema. Personalmente, las que me ha tocado manejar, las he manejado con metimazol, con buenas respuestas y digamos nos ha ido bien, lo tenemos de fácil acceso en la institución. Pero entonces listo, ya bloqueamos la síntesis de hormonas tiroideas. Ahora tenemos que bloquear la liberación de hormonas tiroideas. Esto podemos hacerlo con yodo, ¿sí? O con solución de Lugol o con litio, que también tiene yodo. Aquí tenemos que recordar unos conceptos fisiológicos importantes. Uno es el concepto de Wolff-Chairkopf. ¿Qué quiere decir este concepto de Wolff-Chairkopf? Cuando yo doy dosis altas de yodo, saturo el sin transporte sodio-yodo, el NIS, saturo ese sin transporte y hace que no entre más yoduro a la célula folicular y esto permite que no haya más síntesis también y que no se genere liberación de hormonas tiroideas.
Pero recuerden que hay otro efecto que también se puede presentar, que es el fenómeno de Job-Basedow. El fenómeno de Job-Basedow es el fenómeno que se presenta, digamos, cuando yo administro yodo y aumento la producción de hormonas tiroideas y se liberan todas esas hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Por eso es supremamente importante que antes de administrar una solución de yodo, yo ya le haya administrado previamente, por lo menos una hora antes, los antitiroideos a mi paciente, ya sea metimazol o PTU. No lo puedo hacer al revés, porque puedo precipitar o empeorar la tormenta. Le doy el metimazol o le doy el PTU y después sí le doy la solución de Lugol. Nosotros acá utilizamos solución de Lugol al 5%, 5 gotas cada 8 horas. Y digamos que tiene un buen efecto en el término de bloquear la liberación de hormonas tiroideas, pero siempre recordar ese orden y siempre administrarlo una hora después de las tianomidas. ¿Listo? Bloquear la conversión periférica y la circulación enteropática. Entonces aquí viene la administración de glucocorticoides, específicamente hidrocortisona, con dos objetivos. Recuerden, el tema de que el paciente pueda hacer una insuficiencia adrenal relativa o puede tener una insuficiencia adrenal primaria por un Addison, por ejemplo, porque es una patología autoinmune que también se puede asociar, por ejemplo, en el caso de pacientes con síndrome poliglandular autoinmune. Entonces le voy a poner un bolo de hidrocortisona de 300 miligramos y voy a continuar con 100 miligramos cada 8 horas. Pero viene la otra cosa importante que hace el esteroide. El esteroide también logra bloquear la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, si bloqueo esa conversión de T4 a T3, voy a tener menos efecto a nivel de los receptores nucleares que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, es súper importante administrarla. Y disminuir la circulación enteropática lo vamos a hacer con colestiramina, un medicamento muy antiguo que seguimos utilizando, que nos da muy buenos resultados. A algunos pacientes les puede molestar los efectos gastrointestinales, a algunos pacientes estreñimiento, a algunos pocos diarrea, pero es importante tenerla en cuenta. Damos un sobre de 4 gramos cada 6 horas vía oral, que nos va a servir mucho en el manejo de nuestros pacientes. Y lo otro, supremamente importante, los beta bloqueadores. Voy a disminuir los efectos adrenérgicos. Recuerden que aumenta esa expresión de receptores beta, los bloqueo, pero ojo, aquí hay que tener mucha precaución. En el paciente con falla cardíaca, que puede presentarse en el paciente con tormenta tiroidea, tengo que tener cautela, tengo que manejar primero la falla cardíaca antes de beta bloquearlo, porque si no voy a tener problemas en mi paciente. Opción que tenemos acá en Colombia, el propranolol. El ideal sería el esmolol por la vida media, pero en Colombia no tenemos esmolol. Bueno, en las instituciones donde yo trabajo he preguntado y no hay esmolol, entonces tenemos que manejarlo con propranolol. Si el paciente tiene edema agudo del pulmón, si tiene signos claros de falla cardíaca, evito transitoriamente los beta bloqueadores, hago el resto de manejo y posteriormente, dependiendo de cómo se vaya comportando el paciente, pues pienso en instaurar beta bloqueadores, porque si no puedo empeorar el síndrome de falla cardíaca en mi paciente, que puede estar, digamos, asociado a la tormenta tiroidea. Importante, cuando tenemos fibrilación auricular, pues uno siempre se pregunta la importancia de anticoagular a estos pacientes. Desde hace un tiempo ya muy importante, desde el 2014, se habla que no requieren anticoagulación de rutina estos pacientes y que probablemente cuando yo restaure, lleve a ritmo sinusal y quite esa causa precipitante de la hormona tiroidea, pues mi paciente no va a necesitar anticoagulación. Y vamos a una parte del tratamiento supremamente importante que nos brinda muchas herramientas, que es la plasmaféresis o la aféresis en estos pacientes con tormenta tiroidea. Y aquí tenemos que la recomendación y las guías de aféresis, la 9ª edición de estas guías, que fue publicada en el 2023, le da una categoría 2 de evidencia con un grado de 2C en pacientes que tienen tormenta tiroidea, porque realmente nos puede salvar a estos pacientes. También se puede utilizar en pacientes como terapia puente, que tienen una tirotoxicosis importante, un hipertiroidismo que va a ser llevado posteriormente a cirugía. Yo puedo utilizar la plasmaféresis para terapia puente, pero la mayor evidencia está en pacientes con tormenta tiroidea, y cuando le hablo de la mayor evidencia son series de casos publicados, no es una evidencia gigantesca, pero
lo hemos hecho y salva vidas de los pacientes. Se puede hacer con albúmina, se puede hacer con plasma, es más costoso el plasma, ¿sí? La albúmina tiene mayor riesgo de infecciones, pero es más económica, y generalmente la mayoría de series de casos, estudios que han hecho, entre 3 y 4 sesiones cada día por 4 días más o menos de plasmaféresis, pues es efectivo para disminuir de forma significativa los niveles de T4 y T3. Con la plasmaféresis vale aclarar que no solamente buscamos disminuir niveles de hormona tiroidea, también barre citoquinas, ¿cierto? Citoquinas proinflamatorias, también barre los anticuerpos antirreceptor de TSH, que al final son los precipitantes o de los causantes pues, de la patología en sí misma. Entonces digamos que barrer todas estas sustancias nos permite que el estado clínico del paciente mejore. Inclusive tenemos que guiarnos mucho por la clínica del paciente. La T4 puede ser un predictor de mala respuesta, pero no me hace el diagnóstico. Entonces, si bien me sirve para guiar probablemente el tratamiento, ¿sí? Hay otros factores que yo no voy a poder medir, pero sí lo voy a poder ver en mi paciente, que es el estado clínico y cómo va mejorando y cómo se va recuperando. Entonces miren, digamos aquí en este estudio pues de plasmaféresis, este estudio interesante que son de los estudios que más pacientes tiene. Miren que la mayoría de pacientes tenían enfermedad de Graves, como se los mencioné anteriormente. La mayoría de estos pacientes también tenían tormenta tiroidea, y digamos que el descenso de T4 y de T3 es altamente significativo en la mayoría de los pacientes cuando se les hace la plasmaféresis. Pero también, digamos, tenemos datos importantes a nivel local en la institución en Medellín, en el Pablo Tobón y en el San Vicente Fundación. Los profes Carlos Esteban Willes y Alejandro Román presentaron esta serie de casos muy importantes de 19 pacientes, y ven cómo es eficaz y seguro llevar a estos pacientes a plasmaféresis con un descenso de T4 cercano a un 50-55% en la mayoría de estos pacientes, y lo podemos ver en la gráfica como la T3 total y como la T4 libre disminuyen de forma significativa. Entonces, estas publicaciones, digamos, nos dan los argumentos y nos dan las herramientas para utilizarla, y la tenemos que utilizar de forma temprana si mi paciente no está respondiendo al tratamiento. Y esta gráfica es supremamente bonita porque nos dice que si mi paciente, con todo lo que le hice, le puse propranolol, le puse metimazol, le puse Lugol, le puse colestiramina, le puse la hidrocortisona, y entre 24 y 48 horas, idealmente 24, mi paciente no responde al tratamiento, no mejora el tratamiento, tengo que ir pensando inmediatamente en la posibilidad de una plasmaféresis, inclusive como terapia puente para llevarlo a cirugía, ¿cierto? Entonces, esta herramienta, obviamente no en todos los lugares la van a tener, pero si la tienen disponible, si tienen un buen servicio de nefrología, es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de un grupo muy particular que son las gestantes. Aquí realmente no van a cambiar mucho las cosas. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta en este grupo poblacional es que si la paciente gestante está en el primer trimestre, el medicamento de elección de antitiroideos va a ser el propiltiracilo. Si está en el segundo y tercer trimestre ya no hay problema, puedo utilizar metimazol. Y aquí una cosa importante es que recuerden que desde el punto de vista fisiológico, por la producción placentaria de beta-HCG y su homología estructural en la subunidad alfa con la TSH, esa beta-HCG va a estimular a la glándula tiroidea para producir más hormonas tiroideas. Por ende, en el embarazo yo espero que fisiológicamente la TSH se suprima y la T3 y la T4 aumenten exponencialmente de forma gradual en cada trimestre del embarazo. Entonces recuerden que si yo tengo una paciente con una TSH ligeramente suprimida y con una T4 y T3 totales aumentadas, es el proceso fisiológico normal del embarazo, ¿cierto? Entonces esos pacientes probablemente no tengan un hipertiroidismo, sino que está respondiendo adecuadamente a ese estímulo de la beta-HCG y al aumento de los requerimientos fetales de hormonas tiroideas. Entonces ahí es muy importante identificar este grupo de pacientes desde el punto de vista bioquímico cuando se le hagan estudios. Entonces al final este es, digamos, como un resumen que pueden tomarle una fotico y tenerlo ahí en sus fotos de favoritas como chancuquito, por si llega un paciente con una tormenta tiroidea al servicio donde ustedes estén.
Recuerden siempre, la clínica va a primar por encima de todo. Voy a tener como primera línea de tratamiento los antitiroideos, puedo escoger metimazol, puedo escoger propiltiracilo, ponerlos a la dosis correcta, ¿cierto? Importante, voy a poner el yodo después de poner el metimazol, la solución del Yugol o el yodo o el litio, lo que vaya a colocarlo después de haber bloqueado la tiroides con PTU o con metimazol, ¿sí? Recordar que los betabloqueadores son una piedra angular del tratamiento, pero ojo, antes de esto tengo que identificar que mi paciente no esté en falla cardíaca porque puede empeorar la falla. Recordar administrar siempre los glucocorticoides con una dosis inicial de 300 miligramos de hidrocortisona. Los antipiréticos para el manejo de la fiebre, evitar ASA y evitar AINES por la razón que ya explicamos anteriormente. Administrar siempre la colestiramina importante, y si en 24 a 48 horas falla esta primera línea de tratamiento, tengo que pensar en hacer algo más, porque si no el riesgo de mortalidad de mi paciente es altísimo y supera casi el 50% si en esas 48 horas yo no he logrado mejorar su estado clínico. Entonces tengo que pensar en hacer una plasmaféresis, ¿cierto? Que generalmente entre 3 y 4 sesiones el paciente va a responder. Y para finalizar, esta es la paciente que traíamos como ejemplo. Esta paciente la recibimos, se ingresa a UCI. La escala de Bruschi-Wartowski nos dio de 60 puntos. Recuerden, mayor a 45, altamente sugestivo de paciente con tormenta tiroidea. Iniciamos el tratamiento convencional. Miren que iniciamos el metimazol, la dosis de 80 miligramos día, propranolol, pusimos Lugol, pusimos hidrocortisona, ¿cierto? Pusimos la colestiramina, pusimos todos los medicamentos, y la paciente llegó con una T4 libre que estaba en 6.3, ¿sí? Se le hizo un control a las 48 horas donde había un descenso leve, pero la paciente persistía clínicamente mal. Por eso a las 48 horas, probablemente nos tardamos un poco, decidimos iniciar plasmaféresis. Se le hicieron 5 sesiones de plasmaféresis, logra disminuir esa T4 hasta 1.69, casi en un valor normal, y en ese momento se habla con los cirujanos de cabeza y cuello y es llevada a tiroidectomía de urgencias. La paciente tiene un proceso favorable, la paciente tenía antecedente de lupus y sale adelante, la logramos sacar de la UCI, se logra extubar satisfactoriamente y la paciente hoy está en su casa muy bien y le fue muy bien, digamos, con el procedimiento. Es de las pacientes que se vio favorecida por un tratamiento oportuno y que pudimos sacar adelante. Este es un reporte de caso que lo hicimos con algunos de los residentes. Pero como les digo, ya hay series de casos y la idea es cada vez acumular más experiencia en términos del tratamiento. En los mensajes para llevar a casa, yo creo que ya lo hemos dicho todo, pero recalcar la clínica, hacer las escalas. Tenemos la Bruschi-Wartowski, tenemos la japonesa, podemos hacer las dos si queremos, es una buena opción y es de buena práctica hacer las dos. Iniciar tratamiento específico y oportuno rápidamente, siempre recordar, primero bloqueo la tiroides y después puedo poner el yodo. Siempre recordar que debo ponerle esteroide, siempre recordar que si mi paciente está en falla cardíaca tengo que preguntarme varias veces si le voy a poner el beta bloqueador o no. Probablemente en la falla aguda no se lo voy a colocar y voy a esperar que mejore un poco. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos, lo que necesiten, con muchísimo gusto resolveremos dudas, y los otros ponentes darán unas charlas muy interesantes de el acercamiento en la endocrinología en urgencias y también en la consulta externa, que cada vez llegan más pacientes. Esto es un trabajo multidisciplinario, necesitamos al emergenciólogo, al médico internista, a un médico general bien entrenado, ¿cierto? Necesitamos al personal de cuidado intensivo, y haciendo todo este trabajo seguramente podremos sacar a todos nuestros pacientes adelante. Y muchísimas gracias por su atención.